Bueno. Vamos a hablar del hígado. Como todos conocemos, el hígado se ubica en el cuadrante superior derecho. Funcionalmente se divide en 3 lóbulos. Vamos a ir señalando el derecho, el izquierdo y el caudado que está en relación a la vena cava inferior. Esa es la relación anatómica. Tenemos la cisura lobar principal que divide en el lado derecho y en el lado izquierdo, y la cisura intersegmentaria derecha que divide en los segmentos 5, 6, 7 y 8, y la intersegmentaria izquierda que va a dividir en los segmentos 4, 3 y 2. Aquí tenemos una imagen en donde la cisura principal lobar aproximadamente, ¿no? Recuerden que la anatomía no es que es perfecta, a veces hay variantes anatómicas. Pasa por donde va el ligamento falciforme y generalmente se relaciona también con la vesícula y hacia la vena cava. Esa es la cisura lobar principal que divide en derecho y en izquierdo. Y las segmentarias que pasa por la vena porta derecha, que es la intersegmentaria derecha, y por la vena porta izquierda, intersegmentaria izquierda. El lóbulo caudado, que es este, es anterior a la vena cava inferior. Y en la parte anterior del lóbulo caudado está como límite el ligamento, la cisura del ligamento venoso. Las venas que tenemos son las suprahepáticas. Estas van a drenar a la vena cava inferior, la cual drena en la aurícula derecha. Así, la vena suprahepática derecha pasa por la cisura intersegmentaria derecha y divide a este segmento en anterior y posterior. La vena suprahepática izquierda pasa por la cisura intersegmentaria izquierda y divide en medial y lateral al lóbulo izquierdo. Ahora, la media se divide en el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Son diferentes referencias anatómicas con el objetivo de que si encontramos una tumoración, una lesión o por trauma, una lesión de tipo traumática, poder identificar en qué segmento está, recordando que el hígado es uno de los órganos que nos permite en una cirugía sacar por segmentos en caso de ser necesario, ya que cada segmento se alimenta contiene, ¿no? Una arteria hepática, una vena hepática, tenemos la porta, además vasos linfáticos y el sistema nervioso individualizado para cada segmento. La vena porta se divide en derecha, como dijimos que discurren por las cisuras intersegmentarias en el lado derecho y la izquierda en el lado izquierdo. Tenemos la anatomía de Cournot, la cual divide, este es un lenguaje universal, una nomenclatura universal que nos sirve, como hace un rato les dije, que es para la descripción de las lesiones en los diferentes segmentos. Estos se dividen en 8 segmentos. Vamos más adelante. En el lóbulo izquierdo dijimos que había el lado medial y lateral. En el medial está el segmento 4. En el lateral está el segmento 3 y 2. Y aquí el segmento 1, que está en relación siempre a la vena cava inferior. Ahora, hacia el lado derecho tenemos el medial y lateral. El medial va a ser el segmento 5 y 6 y el lateral el segmento 7 y 8. Aquí tenemos el 5 y el 6, y el 7 y el 8. Los ligamentos. Los ligamentos son el falciforme, el cual tiene 2 capas. En la capa derecha superior del ligamento coronario
y la capa lateral de este ligamento forma el ligamento triangular derecho. En cambio, la capa izquierda va a formar el ligamento triangular izquierdo, que va a recorrer por ahí la vena umbilical. La circulación. El aporte alimenticio y de oxígeno está dado por la vena porta y la arteria hepática. Además, tenemos la circulación venosa, que corresponden a las venas suprahepáticas, que son estas tres, 1, 2, 3, derecha, la media y la izquierda, que van a drenar en la vena cava inferior, la cual va a la aurícula derecha del corazón. Existen muchas patologías. No vamos a aprender todas las patologías. A medida que se van presentando los casos en su vida diaria, en su trajinar por los hospitales, por las instituciones privadas, públicas, en los consultorios, ustedes van a ir identificando las patologías que les manda el radiólogo o a su vez si están ahí presentes, ustedes mismos identificarlas. Sí, tenemos algunas que suelen ser muy frecuentes. Tenemos el hemangioma hepático. El hemangioma hepático es una lesión de características benignas. Generalmente, son bien definidos en algunos casos como este o lobulados, como es este segundo de la imagen inferior. Este generalmente no desplaza las estructuras venosas y se lo observa por lo general hiperecoico o hiperecogénico en la ecografía. Hiperecogénico en relación a la isoecogenicidad que presenta el hígado en este caso, igual acá. Tenemos patologías como los quistes simples del hígado. Los quistes en general, al contener líquido, se caracterizan por ser negro. Como habíamos dicho, el líquido es un buen conductor del sonido y se representa en la imagen como negro. Aquí tenemos muchas imágenes quísticas en el hígado. Sus paredes son delgadas. El contenido, el negro, se le denomina anecoide y lógicamente tiene refuerzo posterior. Aquí un poco, estos son quistes un poco más complejos, estos son quistes simples, estos son quistes complejos, en sí son dilataciones del sistema biliar. Tenemos las neoplasias hepáticas de diferente tipo, las metastásicas con diferentes etapas de evolución, con un halo dentro del parénquima hepático se lo observan como un halo hipoecoico con un centro isoecoico. O en las neoplasias únicas, igualmente pueden verse hiperecogénicas con un halo hipoecogénico. Aquí tenemos una neoplasia con necrosis central, tejido que se licúa y al ecodoppler color podemos ver que no se trata de un vaso sanguíneo, sino de líquido necrótico probablemente. En la cirrosis, este es un hígado normal, el que les estoy señalando en la parte inferior. Y aquí, en cambio, que lo vemos homogéneo, no hay dilatación del sistema biliar, los vasos suprahepáticos visibles y portales se ven bien, observándoles anatómicamente bien conservados. En cambio, en la patología cirrótica, nosotros vamos a tener un hígado de contornos lobulados, con cambios micronodulares difusos. Esto lo vamos aprendiendo, está escrito en los libros y además de eso lo vamos aprendiendo a medida que vemos imágenes en el transcurso de nuestra formación. La vesícula. La vesícula se encuentra en la cisura lobar principal. Ese es un detalle anatómico de esta cisura. Por lo general, puede haber variantes, pero eso es en el 90% de los pacientes lo encontramos así. Generalmente la encontramos de paredes delgadas, siempre todos los órganos huecos de nuestro organismo miden menos de 3 milímetros sus paredes. Eso es lo normal, más de eso, y estamos hablando de engrosamiento de las paredes de cualquier órgano. En este caso,
vemos que las paredes son delgadas, a diferencia de esta. El contenido es anecoide, es decir, líquido, y esto solo es un artefacto que existe aquí. Normalmente siempre nosotros necesitamos para valorar la vesícula y la vía biliar y el hígado y el páncreas que el paciente tenga un ayuno prolongado. Sin embargo, en las emergencias no podemos exigir el ayuno porque es una emergencia, una urgencia, y el paciente tiene un cuadro por lo general de mucho dolor y no podemos esperar a que entre en un estado de ayuno si es una emergencia. ¿Qué más? Siempre todo órgano es mejor medir los volúmenes, es decir, largo, ancho y profundidad por una constante que es 0.52 y obtenemos el volumen de una estructura, sea sólido o líquida, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es solo una reconstrucción 3D de unos cálculos en la vesícula. En este caso tenemos pólipos vesiculares y estos son cálculos en la vesícula. ¿Cómo podemos diferenciar un pólipo de un cálculo? Simplemente si el paciente está en decúbito o supino, le hacemos lateralizar. En el rato que lateralizas a decúbito lateral izquierdo, los cálculos van a cambiar de posición. Y esto incluso nos sirve para valorar así ciertos cálculos que suelen estar enclavados y que también son urgencias quirúrgicas. Los pólipos no se moverán al cambio de posición, en cambio los cálculos sí lo harán, siempre y cuando no estén enclavados. La colecistitis es el engrosamiento de las paredes de la vesícula con un proceso inflamatorio, aumento de la vascularidad. En algunos casos se ve con estas características engrosaditas y acá de distribución trilaminar con líquido perivesicular, como es en este caso. Interiormente vemos que no es anecoide, es decir, no se le ve negro, aquí se le ve isoecogénico. ¿Qué significa eso? Que probablemente este líquido tiene sangre, tiene pus o existe barro biliar que en grandes cantidades y a eso se denomina bilis litogénica. Aquí encontramos un nivel líquido-líquido. Esto es líquido y esto también, más espeso, más denso, pero es líquido. A eso se denomina nivel líquido-líquido. Alrededor de esta vesícula podemos apreciar líquido perivesicular. Probablemente ya se perforó esta vesícula. Continuando. La colelitiasis. Igualmente, aquí hay un proceso inflamatorio de esta pared vesicular, donde podemos ver que el líquido ingresa y hay edema de esta pared y la observamos engrosada. Existe un cálculo en su interior, el cual es hiperecoico hacia la parte superficial y da una sombra acústica posterior, que ya habíamos hablado al comienzo de las clases de ecografía. Igualmente aquí observamos unas paredes engrosadas. Básicamente esta vesícula está contraída, sin embargo, sus paredes están engrosadas, hay un cálculo en su interior y proyecta este cono que es la sombra acústica posterior. La patología vesicular en relación a los pólipos. Como ya habíamos dicho anteriormente, los pólipos son tejido que crece anormalmente, probablemente por predisposición familiar a la presencia de pólipos, no solo en la vesícula, sino en el tubo digestivo. Y estos se caracterizan por presentar vascularidad. Al cambio postural no se moviliza. Este es un pólipo vesicular. Existen de diferentes tamaños. Estos se valoran cuando son menos de 5 milímetros, se los valora periódicamente. Y si encontramos crecimiento del pólipo, hay que recordar que el 10% de estos podrían transformarse en una neoplasia y es mejor
retirar este tipo de patologías con el retiro de la vesícula, con el objetivo de evitar futuras neoplasias de vesícula. Aquí hay una patología doble vesicular, un cálculo, que es el que proyecta una sombra acústica posterior, además que se moviliza. Este es en el decúbito supino y este es al lateralizar al paciente. Sin embargo, el pólipo nosotros lo observamos que no existe ningún tipo de movilización, se mantiene ahí. Apenas sobre su propio pedículo es el que se desplaza ligeramente. Que hay otros tipos de pólipos en el interior de la vesícula. La vía biliar. La vía biliar intrahepática mide menos de 2 milímetros. La extrahepática mide entre 4 a 8 milímetros. Esta es una dilatación de la vía biliar intrahepática. Es una imagen, es una enfermedad denominada de Caroli. Aquí también existen otras imágenes de dilatación. Aquí hay un colédoco dilatado. En esta existe un cálculo dentro del colédoco. Y aquí al doppler color de este cálculo vemos que no tiene vascularidad y que efectivamente se trata de un lito dentro de la vía biliar. Ya, esto es el conducto hepatocolédoco y dos cálculos en su interior. La dilatación del árbol biliar, esto es muy evidente en estas imágenes. Es decir, miden más de 2 milímetros. El páncreas. El páncreas es una estructura retroperitoneal y lo observamos delante de la pinza aortomesentérica. ¿Cuál es la pinza aortomesentérica? La que tiene la aorta en la parte posterior, la arteria mesentérica superior, ahí vemos la vena esplénica y esta estructura uncinada a manera de una herradura es el páncreas, el cual está formado por la cabeza, el istmo, el proceso uncinado, el cuerpo, la cola y los conductos de Santorini y el de Wilson. Habíamos dicho ya que es un órgano retroperitoneal, corresponde justo al marco duodenal, su cabeza está en esa posición anatómica y mide aproximadamente entre 12,5 a 15 centímetros. Esto lo que nos permite valorar es en caso de alguna patología, es una referencia que puede ser muy variable. Por eso tenemos este rango del tamaño del páncreas. Ya habíamos hablado las partes anatómicas del páncreas, que está la cabeza, el proceso uncinado, el istmo, el cuerpo, la cola, el conducto de Wilson y el de Santorini. Aquí no están dilatados, por eso no los vemos. Las relaciones anatómicas van a ser con el hígado en la parte anterior. Una cosa que los estudiantes y algunos colegas preguntaron, el transductor, si nos imaginamos en este momento, aquí con la punta de la flecha, voy a dibujar ya, vamos a ver si les puedo dibujar, por favor, un ratito. Ok. Si nos imaginamos que este es el transductor, ok, hasta ahí estamos bien. Ponemos el gel en la piel, digamos que esta es la piel. Lo primero que vamos a ver una línea hiperecogénica es la piel. Luego vienen las diferentes estructuras, grasas y tejido conectivo, que es el siguiente plano. En la parte interior ya vamos a ver las fascias, el músculo, las fascias musculares y viene el hígado y vamos a la profundidad. Se ve tal cual un corte tomográfico axial. Creo que eso me preguntó el doctor Sarasti. Ya, las relaciones están con el hígado, el estómago, el hígado hacia la parte anterior, el estómago hacia el lado izquierdo, la vena esplénica detrás del páncreas, la aorta, la mesentérica, la cava en la parte posterior del páncreas,
y la porta hacia el lado derecho. Las dimensiones del páncreas en sentido antero-posterior tenemos que puede fluctuar la cabeza 2.2 centímetros más menos 0.3 de centímetros. Estos solo son rangos que nos permiten tener una idea de la anatomía normal. El cuerpo, que mide 1.8 más menos, me faltó poner 0.3. En sentido cráneo-caudal, la cabeza puede ir 2 centímetros más menos 0.39 de centímetro y el cuerpo 1.18 más menos 0.36. ¿Cómo lo valoramos? Recordando, este es el transductor y está sobre la piel. Vamos a verle, este es un transductor que está en sentido axial, en sentido horizontal. Y obtenemos este corte, tal cual como un corte tomográfico. Piel, la grasa, el celular subcutáneo, los músculos. Y aquí, el lóbulo izquierdo del hígado, y aquí vemos el páncreas. Voy a dibujarlo. Cuando recién empiezas en el posgrado, por lo general es difícil valorar el páncreas, pero después vas avanzando en la carrera y en la vida y ya el páncreas es pillos, como diríamos. Conducto pancreático principal, la referencia fluctúa entre 2 a 2.5 milímetros. A nivel de la cabeza suele medir 3 milímetros, en el cuerpo 2 milímetros y hacia la cola 1.6 milímetros. Las neoplasias pancreáticas. Aquí tenemos una lesión sólida. Todo esto es el páncreas, acá atrás. Y podemos observar una lesión sólida ovoidea definida que se ubica ¿dónde? En la cabeza del páncreas. Es isoecogénica o hipoecogénica en relación a la estructura, la densidad del páncreas. El vaso. El vaso lo encontramos hacia el hipocondrio izquierdo en la parte posterior y las relaciones anatómicas están debajo del diafragma, encima del colon descendente, detrás del fondo gástrico, aquí vemos, es un corte donde está elevado el estómago, y encima del riñón izquierdo. Más claro aquí, tenemos el estómago y el vaso. Todos los órganos se deben medir en corte longitudinal y transversal. Los ligamentos que le unen van a ser el ligamento esplenogástrico, que está aquí, espleno, gástrico, ligamento espleno, diafragmático, que va en relación a las estructuras que lo rodean. El ligamento espleno cólico y el ligamento preesplénico, así también como el espleno renal. La vascularidad está dada por la arteria esplénica y la vena esplénica. La inervación es dada por el plexo celíaco. Ya. Este es un ejemplo, no podemos tal vez compararle porque no he tomado toda la imagen, pero podemos nosotros, sin medir el volumen total, poder identificar si está grande un vaso. ¿Cómo? El riñón, a menos que haya una hipoplasia renal, ¿no? Pero el riñón es casi del mismo tamaño que el vaso. En esta figura que he puesto, el vaso es extremadamente grande comparado con la imagen renal de aquí abajo. Entonces, eso es una forma óptica de ver. Sin embargo, para eso están las medidas largo, ancho y profundidad por una constante que es 0.52 y obtenemos el volumen. Se dice que aquí hay esplenomegalia cuando hablamos
de un valor en centímetros cúbicos mayor a 350. Un cc es igual a 1 gramo, ¿no? Los riñones. En el aparato urinario, vamos a comenzar hablando por los riñones, los cuales están rodeados por una grasa perirenal, también por una vaina densa de tejido conectivo que va a ser la fascia renal. Hacia la parte anterior se llama la fascia de Gerota y hacia la parte posterior la de Zuckerberg. Tiene 3 espacios, el perirenal y el pararrenal anterior, el posterior. ¿Para qué nos sirve? Para identificar si hubiese líquido, si hubiese tumores o alguna otra patología, malformaciones congénitas, neoplasias. El riñón mide aproximadamente entre 11 por 2.5 por 5. El peso puede fluctuar, esta es una medida solo de referencia, el peso puede fluctuar entre 120 a 170 gramos. Tenemos que recordar que el riñón izquierdo es más grande que el derecho porque tiene más capacidad de crecer. Se encuentra aproximadamente entre L12, entre D12 y L13. Esta es la imagen de un riñón. Este es el riñón derecho, aquí está el hígado, este es el hígado y este es el riñón derecho, el derecho. Y acá está el vaso y es el riñón izquierdo. Los riñones están constituidos por un parénquima renal, el parénquima renal, y también tenemos la corteza, la cual tiene pirámides, las pirámides medulares. Esta es la corteza renal. Continuando, los uréteres tienen un diámetro de 2 a 8 milímetros. La vejiga, como cualquier órgano hueco, tiene un espesor de 3 milímetros. Más de eso, nosotros comenzamos a determinar que hay una patología a nivel de la vejiga. ¿Por qué le vemos negro? Porque contiene orina, que es líquido, y se ve anecoide. Lo negro se denomina anecoide. Al riñón derecho lo podemos abordar entre la línea axilar anterior y axilar media. El riñón izquierdo lo podemos abordar entre la axilar media y la posterior. Hacia abajo tenemos la vejiga, esta es solo una representación en una imagen del cuerpo humano. Existen diferentes patologías renales. Aquí, por ejemplo, en esta imagen pequeña tenemos un cálculo. Esto es superior y esto es inferior. El cálculo está localizado hacia la parte inferior de los cálices. Sabemos que es un cálculo porque es hiperecoico, blanco, y proyecta una sombra acústica posterior. En un corte, este es el corte longitudinal del riñón, este es un corte transversal del riñón. Y aquí igual la presencia del cálculo. Aquí hay otro cálculo, igualmente proyecta sombra acústica y otro más pequeño aquí. Aquí hay un cálculo en el uréter. Miren, aquí los uréteres normalmente no los vemos, salvo que estén dilatados y haya una obstrucción, sea por cálculos o neoplasia, en cualquiera de sus porciones, proximal, media o distal. Aquí, este es un riñón, como ustedes pueden ver, está dilatado. Dilatado, es una dilatación moderada, una dilatación severa de los cálices. Aquí hay una tumoración benigna, esto se denomina un angiomiolipoma. Por lo general, se caracteriza por ser bien definido, hiperecoico, sólido, y es un angiomiolipoma. Y tal vez, ojalá lo podamos ver, esta es la corteza renal, el seno renal, y aquí hay una neoplasia, una imagen sólida, hipoecoica en relación al resto del tejido. Este es el corte longitudinal y este es el transverso, donde caracterizamos a la lesión. Igualmente aquí es la vejiga, podemos ver un engrosamiento de sus paredes y más evidente.
es importante en la vejiga valorar los jets ureterales. Los jets ureterales nosotros podemos poner cualquier Doppler color o Power e identificamos la salida de la orina desde el uréter hacia la vejiga. Cuando este sale, hablamos de permeabilidad del uréter. Cuando no sale, sabemos que hay un proceso obstructivo en cualquiera de los dos uréteres. Más o menos los pulsos de orina salen cada 5 a 15 segundos. Hablábamos hace un rato de la ectasia renal. Si tenemos claro cuál era la imagen normal, voy a regresar del riñón. Esta es una imagen normal del riñón. Su corteza, su seno, en sí la parte parenquimatosa. Vamos a ir a la parte, a la imagen patológica del riñón. Podemos ver su corteza y vemos que el sistema pielocalicial está dilatado. Lo vemos negro, ¿por qué? Porque contiene líquido que es la orina. Otra vez, eso sería anecoide. Aquí más dilatado, y una dilatación severa. Los cálculos renales que ya habíamos hablado, hay unos pequeños como este y hay los coraliformes, que adquieren la forma de los cálices del sistema pielocalicial. Generalmente para esto se necesita litotripsia. Aquí están los cálculos. Hay una gran sombra acústica posterior. Una neoplasia renal. Veamos, aquí está. La corteza, el seno y podemos ver aquí la neoplasia. Es hipoecoica o isoecoica, muy parecida a la corteza, pero distiende el sistema, destruye la anatomía del sistema pielocalicial. En la insuficiencia renal tenemos muchas formas de presentación. En la parte aguda este es uno normal, este es un eco normal. Aquí ya no es normal, comienza a haber un incremento de la ecogenicidad, probablemente también disminución del tamaño renal, y vemos que el seno se torna más prominente. A medida que pasa la afectación, nosotros vamos viendo cómo la corteza pierde su ecoestructura en relación a la escala de grises como está aquí. Hay una alteración. Aquí podemos ver la relación córtico-medular. Sin embargo, acá se pierde esa relación y vamos a ver hiperecogénica ya esa corteza, casi muy similar al seno. Y este ya es una insuficiencia junto con esta crónica. Al inicio, en la insuficiencia renal puede haber un proceso inflamatorio en donde el riñón lo vamos a ver grande, hipoecogénico, muy negrito esto, en relación a este que es normal, lo vamos a ver más negrito, como edematizado y aumento de la vascularidad. Generalmente cuando se habla que el índice de resistencia está mayor a 70, ya decimos que puede haber un proceso 70-72, que puede haber un proceso inflamatorio. Cuando se hace una ecografía Doppler, sospechando un proceso inflamatorio. Otro tipo de patologías tenemos los quistes. Los quistes, este es un quiste cortical. Estos son quistes pielocaliciales. Generalmente cuando existen muchos quistes es una enfermedad poliquística y no solo afecta a este órgano, sino que suele afectar a otros órganos y es una enfermedad poliquística. Yo tengo una página que a veces me olvido de bajar muchos casos, no son los únicos que he tenido, sino que a veces por el tiempo no lo he hecho y está anotada aquí. Podrían ustedes revisarla cuando me acuerdo, bajo imágenes y podrían ustedes revisar muchas patologías que les va a servir de ayuda. Más adelante vemos la vejiga, la cual en este caso su pared es irregular hacia la luz. Esto es la luz de un órgano, entonces la vemos irregular y con prolongaciones digitiformes. Estos son un tipo de cistitis, esto es una neoplasia
de la vejiga. Aquí existe un cálculo a este nivel, en el uréter, cerca del lugar de salida del uréter a la vejiga. Tenemos hiperecoico. Y una tenue sombra que no se dibuja muy bien en este caso. Esto es un megauréter, un ureterocele, que es una malformación congénita. A veces solo es necesario valorar una vejiga llena cuando se quiere detectar este tipo de patologías y luego lo documentamos con algún estudio contrastado de imagen. Sin embargo, si uno tiene paciencia y valora la vejiga, podemos observar cómo esta estructura en el rato de eyección de la orina desde el uréter a la vejiga, se agranda esta imagen. El rato que ya se suspende la eyección, disminuye de tamaño y se adhiere a la pared vesical. Vuelve a producirse el jet ureteral y se agranda la imagen. Ya habíamos visto el cálculo en el uréter. Bueno, continuando. Útero y ovarios, próstata y testículos. El útero tiene diferentes posiciones. Anteroversión, retroversión, puede ser lateralizado a la derecha, central, lateralizado a la izquierda. Lo más importante es que nosotros en el útero tenemos, como en todos los órganos, que medir la longitud y también su eje transverso y el anteroposterior, con el objetivo de dar una dimensión y tener los valores de referencia. Aproximadamente mide entre 8 por 5 por 4 centímetros. Vamos a hablar del miometrio. El miometrio es la capa muscular. En el miometrio pueden existir muchas patologías, entre esas los leiomiomas y los miomas, que pueden ser de tipo, no lo he puesto aquí, pero vamos a ver, sí, aquí está, de tipo submucoso, los que se van hacia el endometrio, los murales, los que están en el músculo en sí, y los serosos, los que están hacia la serosa, son excéntricos. Tenemos el endometrio, que generalmente es trilaminar. El endometrio en la fase menstrual se rompe esta línea ecogénica, se rompe, desaparece. En la fase proliferativa presenta un engrosamiento hipoecogénico que puede medir de 4 a 8 milímetros y en la secretora de 7 a 14 milímetros. Esos son los rangos que nos dan, que son muy amplios. Ustedes comprenderán que si esos rangos son los amplios, mayor de 14, es decir, 14.5, 14.7, 14.8, 15 ya es patológico. ¿Por qué tenemos un rango de 7 a 14 que nos indica normalidad? Lo dicen los libros de ecografía, entre esos Rumac y el Bajo Arenas, que es en los libros que yo me baso para poder presentar esto. Segundo, en el cérvix podemos encontrar mucha patología y entre esos los quistes de Nabot. Los quistes de Nabot son lesiones que se producen por infecciones a repetición. Pueden haber endocervicales como también exocervicales. Esta imagen que estamos viendo aquí es una imagen de un pólipo endometrial después de una histerosalpingografía, sonohisterosalpingografía. En los ovarios, un ovario normal, según Rumac, puede ir de 18 a 22 centímetros cúbicos. Este es un ovario normal. Su parénquima, sus folículos periféricos. Tenemos quistes, los quistes hemorrágicos. Ya vemos que el contenido de esto es isodenso, medio heterogéneo. No es negrito anecoide, sino isodenso. Y lo que, como cambia esta escala de grises aquí, hablamos probablemente de un quiste hemorrágico. Los ovarios poliquísticos tienen una característica que son ovarios grandes, es decir, mayor a 22 centímetros cúbicos. Segundo, que tienen un centro ecogénico
y los folículos fluctúan entre 5 a 8 milímetros, como pueden también en algunos libros decir que son menor de 11 milímetros. Entonces, las características del ovario poliquístico es aquel que mide más de 22 centímetros cúbicos. Segundo, tiene un parénquima hiperecogénico o ecogénico, y los folículos fluctúan de distribución cortical y son menor a 8 milímetros. Aquí tenemos un cistoadenoma, a diferencia, no les he puesto un quiste simple, pero bueno, no importa, un cistoadenoma que tiene muchas estructuras en su interior trabecular, y un cistoadenocarcinoma donde tenemos ya componentes murales. Las trompas de falopio normalmente no son visibles y cuando las vemos son patológicas. Y tenemos como a manera de un intestino distendido, se lo observa. Son tubulares. Este puede ser un hidrosalpinx. Igual acá. Normalmente no observamos, esta imagen no ha salido bien. Sin embargo, en estas de acá ya estamos explicando la distensión de las trompas de falopio. Podría ser una salpingitis, un hidrosalpinx, biosalpinx. La próstata. La próstata está conformada por una cápsula externa y en su interior tenemos la zona periférica. Les voy a dibujar. Periférica. Luego tenemos la transicional. Si este fuera el ureter, es la transicional. Luego tenemos la central, que es esta. Y la periuretral. Bueno, normalmente la próstata no debe sobrepasar los 20 gramos. Sin embargo, en una persona que va aumentando de edad, nosotros podemos, a partir de los 50 años, si esta aumenta de peso, también estamos acorde al grupo de edad. Si una persona de 50 años tiene una próstata de 25 gramos, es lo esperado, ¿no? Se considera también normal. En la próstata también podemos encontrar quistes simples, como es este caso, de paredes delgadas, anecoidea, vascular. Podemos encontrar lesiones sólidas, que es un nódulo sólido, bien definido, hipoecogénico en relación a la estructura adyacente. Esto es un nódulo sólido. Y una neoplasia en la próstata donde toda la estructura se altera totalmente en relación a esta primera imagen. Vemos esta área muy distorsionada. Los testículos. En los testículos podemos evidenciar muchas patologías también. Estos normalmente pesan entre 12.5 a 19 gramos. Son estructuras ovoides que pueden medir de 3 a 5 por 2 a 4 por 3. Son medidas de referencia y en estos podemos encontrar pequeñas zonas de infarto. Este es el mediastino del testículo. Podemos encontrar zonas de infarto, como es este caso. Podemos ver microcalcificaciones. Se dice que las microcalcificaciones a veces se asocian con neoplasia, sin embargo, siempre estos pacientes tienen que estar en control. Aquí hay una zona de infarto más grande. Podemos saber eso porque la vascularidad solo se presenta en ciertas áreas, no aquí, en la parte central. Aquí hay un quiste con contenido no solo líquido, puede ser hemorrágico, puede ser pus. Aquí hay unos nódulos, a diferencia del prostático que vimos, ¿recuerdan? Aquí tenemos un nódulo de características heterogéneas, puede ser que presente calcificaciones, áreas de necrosis. Esto es un nódulo probablemente neoplásico. Aquí hay, si esto es homogéneo, en la primera diapositiva que les estoy indicando, un parénquima testicular homogéneo,
Este es un parénquima testicular heterogéneo. Le vemos más granulado, como que fuera más pixelado. Eso es anormal. Ahora sí, vamos a hablar de algunas patologías, aparte de las que ya les he indicado, que vamos a tener muy frecuentemente en las emergencias de clínicas, hospitales, en consultorios de especialidad, etc. Las características para determinar si es una apendicitis o no, ecográficamente está determinado primero por la clínica del paciente. Entonces, una vez que nos solicitan el eco, nosotros vamos con el transductor, a hacer la compresión. Generalmente, el apéndice se determina así. No lo he escrito aquí, sin embargo, lo voy a determinar como yo informo. Presencia de imagen en diana, como una dona. Presencia de imagen en diana. No compresible, es decir, que yo cojo el transductor, comprimo esta estructura y no va a ceder. No compresible. Segundo, McBurney ecográfico positivo. Dolorosa al paso del transductor. Tercero, que cuando le medimos en su sentido antero-posterior, va a medir más de 6 milímetros, lo que nos indica que hay un proceso inflamatorio. En este caso, mide 9 milímetros. Y es aperistáltica, no presenta peristaltismo. Entonces, estas son las características de una apendicitis aguda. A veces estas son las características de un apéndice que todavía no se perfora. Generalmente, las perforadas vamos a encontrar un flegmón, un líquido alrededor, las asas formando un plastón, las asas intestinales paréticas alrededor, un hilio. Y esas son las características dependiendo del grado que tenga el apendicitis ya en la intervención quirúrgica. La aorta es otra de las emergencias que podemos tener en nuestra consulta o privadamente o en las instituciones donde ustedes laboran. Normalmente la aorta debe medir menos de 2 centímetros. Se habla que está dilatada cuando es mayor entre 2 a 3 centímetros y aneurismática cuando es mayor que esto. Aquí tenemos algunas imágenes. Primero, recordando, la aorta nace del corazón y se dirige con el nombre de aorta descendente hacia el lado izquierdo. Al lado derecho está la vena cava. ¿Listo? Luego se divide en ilíacas. Aquí tenemos una aorta, un aneurisma de aorta. Y aquí tenemos un trombo mural. Pero aquí hay un área anecoide, la cual presenta vascularidad cuando ponemos al ecodoppler y vemos cómo se va seccionando la pared al paso del flujo de la sangre. El eco, esto es algo que también pueden aparecer. Ustedes pueden utilizar la ecografía en detectar cuerpos extraños, en sacar implantes que no los localizan, enfermedades de la piel. Aquí tenemos un cuerpo extraño. Es un niño que había pasado casi 2 años se había golpeado algún rato el tobillo y con edema de su tobillo ya 2 años. Le habían realizado miles de ecos, no miles, unos cuantos ecos, y nadie pudo detectar la patología. Probablemente no utilizaron el transductor adecuado. Sin embargo, cuando ya llega la consulta, podemos identificar aquí un clavo, ¿no? Y otras estructuras. ¿Cómo se cayó? ¿Cómo ingresó eso ahí? No se puede determinar. Lo único que podemos ver aquí es que existe el cuerpo extraño y una reacción inflamatoria. Este líquido inflamatorio y en otras áreas con detritus, con imágenes, con ecos, que nos indica que probablemente alrededor de ese cuerpo extraño exista pus también.
Podemos poner el Doppler color, vemos que algunas estructuras externas hay un proceso inflamatorio, no así en estas lesiones que lógicamente al no pertenecer a nuestro cuerpo no tiene vascularidad. Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado. Es complejo, no se les puede enseñar todo, pero es lo que más frecuentemente vamos a encontrar. La próxima clase vamos a hablar un poquito de